Libros del Corazón se complace en presentarte la novela El perverso engaño de una dama, la segunda entrega de la serie Engaños y perversiones, de Evelyn Jones. Capítulo 1. Debo decir que realmente estoy deseando que llegue esta tarde, comentó Senna Blakely, mientras miraba una vez más su reflejo en el espejo. Me encanta una fiesta en el jardín, especialmente en un hermoso día de verano como este. Se siente como un nuevo comienzo. Y realmente se sentía como un nuevo comienzo, después de todo el dolor de las últimas semanas. Su padre había muerto hacía 3 meses, y ahora que solo estaba de medio luto, podía volver a participar plenamente de la sociedad, y ya no vestía de negro, como seguía haciendo su pobre madre. Aunque Senna había recibido visitas a lo largo de los 3 primeros meses, e incluso había salido a tomar el té en casa de su amiga y en la del joven al que cortejaba, la fiesta del jardín iba a ser su primer acto social desde que ella, su madre y su hermana habían velado a su padre. «Y tienes mucho mejor aspecto, querida», dijo con cuidado Emma Dutton, la amiga más querida de Emily. «Debes aprovechar el día todo lo que puedas. Será tan agradable estar al aire libre y tener tanta compañía». Quería mucho a mi padre, pero no puedo evitar pensar que estos periodos de luto no ayudan a paliar la tristeza. Sí, sé lo que quieres decir, Senna. Y me alegro de que te hayas recuperado tan bien. Tu padre estaría encantado. Creo que lo estaría, Emma. Nunca fue un hombre que se regodease en la lástima y la tristeza. Ni siquiera al final, cuando estaba tan mal. Incluso cuando sabía lo que su muerte significaría para el resto de nosotros, no solo en términos de tristeza, sino en términos de seguridad. Otra parte de nuestras costumbres aceptadas que no celebraremos, querida, dijo Emma, y pareció un poco incómoda. Senna no podía imaginar por qué Emma se sentía incómoda. Después de todo, eran amigas desde hacía años, y Emma conocía bien las circunstancias de Senna y su familia. Por mucho que lo habían intentado, James y Catherine Blakely nunca habían podido tener un hijo. Si lo hubieran hecho, los últimos años no habrían estado manchados de tantas preocupaciones. Su pequeña propiedad de Hareton Manor habría estado a salvo, y el destino de Catherine y sus 2 hijas no habría sido tan incierto. Por supuesto, soy muy afortunada en muchos sentidos, y no lo olvido, dijo Senna, y sonrió alegremente, deseosa de despejar la expresión de consternación en el rostro de su querida amiga. Y al menos, cuando mi padre partió finalmente de este mundo, supo que su mujer y sus hijas se habían salvado. Sí, pero aún así vas a perder a Hareton, pase lo que pase, aseguró Emma en voz baja. Sí, y me entristece mucho pensar que solo nos quedan 6 meses de nuestro periodo de gracia antes de tener que marcharnos de aquí. Pero, en realidad, las cosas podrían haber sido mucho peores. ¿Y si no hubiera tenido la suerte de ser cortejada por un hombre tan maravilloso como Patrick Hallman? ¿Y si no hubiera tenido un hombre con el que estuviera segura de casarme, y no hubiera tenido medios para mantener a mi madre y a mi hermana cuando por fin tuviéramos que dejar este lugar? Pero no es así, y por eso estoy agradecida. En efecto, dijo Emma, y pareció aún más incómoda. Por supuesto, no me agrada la idea de que Arthur Blakely ocupe el lugar de mi padre en esta casa. La verdad es que parece como si un extraño fuera a ocupar nuestro hogar, y de algún modo lo hace parecer aún más equivocado. Pero no debo pensar en estas cosas, o volveré a deprimirme. Pensaré solo en mi querido Patrick, y en cómo mi matrimonio con él hará que todo vuelva a estar bien. ¿Y estás segura de que vas a casarte?, preguntó Emma con cautela. Por supuesto, aseguró Senna y se rió. Sé que no está anunciado, pero Patrick y yo hemos hablado de ello muchas veces. Incluso antes de que mi padre enfermara, Patrick y yo estábamos destinados a estar juntos. No es simplemente un matrimonio de conveniencia, sino que será uno de gran amor. Senna sonrió al pensar en Patrick. Patrick Hallman, el joven rico que la había cortejado durante casi 2 años, era casi el hombre más guapo que Senna había visto nunca. Era alto y bien formado, con el pelo castaño que tendía a parecer un poco rojo a la luz del sol, casi del color de la piel de zorro. Y sus ojos, grandes y de un azul pálido,
combinaban muy bien con la pálida piel de su rostro. Es que, como tú dices, nunca se ha hablado de nada. Patrick nunca ha anunciado su intención de casarse contigo, y seguramente el tiempo apremia. Emma seguía hablando con cautela, con sus grandes ojos asomando por debajo de una gran nube de tirabuzones dorados. No tengo motivos para dudar de él, Emma, dijo. Estaba segura de que estaba exagerando, por no decir que se sentía un poco culpable por haber hablado mal de su querida amiga. Después de todo, Emma estaba cuidando de ella, haciendo las preguntas que había que hacer. No era culpa de Emma que Senna tuviera sus propios miedos silenciosos y secretos. Miedos que ni siquiera había formulado en pensamientos propios. Claro que no, por favor, perdóname, pidió Emma inmediatamente. Su pálida piel se tornó de un rosa brillante. No, no hay nada que perdonar. Soy yo quien debería pedir perdón, Emma, y no tú. Y por supuesto, todo lo que dices es cierto. Patrick nunca ha hecho público que somos novios, y sé que lo dices solo porque eres muy buena amiga mía. ¿Pero estáis prometidos? Emma parecía seguir adelante sin tener en cuenta el hecho de que sus propias palabras la hacían sentir obviamente incómoda. Sí, claro que lo estamos, afirmó Senna, aunque podía oír la incertidumbre en su tono, y sabía bien que a Emma no le habría pasado desapercibida. Después de todo, ¿habían hablado alguna vez de matrimonio? ¿Había supuesto todo este tiempo que Patrick Holman tenía intención de casarse con ella? Si tan solo pudiera detener las dudas que empezaban a revolotear en su mente. Pero habían hablado de matrimonio, y del momento en que se casarían. Senna lo sabía. Habían hablado de sus vidas y de los hijos que tendrían. Claro que él quería casarse con ella, claro que sí. Pero, ¿por qué tenía esa terrible sensación de duda? ¿Y por qué había surgido tan repentinamente, tras la muerte de su padre? Patrick Holman había sido, por supuesto, muy amable y atento durante todo el periodo de luto. La había visitado a ella, a su madre y a su hermana en casa, al menos 2 veces por semana. Y cuando ella había expresado su deseo de salir de casa, él había enviado su propio carruaje a recogerla, para que pudiera asistir a la merienda de Patrick y su familia. No solo había sido muy atento, sino que seguramente sabía que el tiempo era esencial. Seguramente sabía que tendría que casarse con ella en algún momento, dentro de los próximos 6 meses, para evitarle a ella, a su madre y a su hermana, el alojamiento más terriblemente pobre. La finca de Hareton Manor había pertenecido a la familia Blakely durante muchas generaciones, pasando de padres a hijos una y otra vez. En algún momento de la historia lejana, la finca había pasado a un primo, cuando ningún heredero varón directo había sido aparente. Ahora, una vez más, la historia iba a repetirse. Esta vez, a falta de un heredero varón directo, Hareton Manor iba a pasar a manos del hijo del primo de su padre, un joven al que Senna y su familia apenas conocían. Arthur Blakely. Esa rama concreta de la familia Blakely se había marchado a las Midlands muchos años antes, y allí habían permanecido en la más decidida oscuridad de la clase media. James Blakely y su primo no habían mantenido una relación especialmente estrecha, y solo se habían visto un puñado de veces a lo largo de su vida. Y en cuanto al propio Arthur Blakely, cuando Senna lo conoció, estaba claro que hacía tiempo que sabía que acabaría convirtiéndose en el señor de Hareton Manor. Sin duda, él y su familia habían hablado de ello muchas veces a lo largo de los años, mientras esperaban en silencio la noticia de que James Blakely había tenido un hijo. Senna no pudo evitar pensar que, cuando esa noticia nunca llegó, aquella familia debió de alegrarse, segura de que su fortuna se elevaría en el momento en que la de las mujeres Blakely de Hareton Manor había sido aplastada. El primo de su padre había muerto unos meses antes que su querido padre, y cuando llegó el momento del funeral de su padre, Arthur Blakely había sido el único doliente de su rama de la familia. Por supuesto, llamarlo doliente era una exageración, porque parecía incapaz de ocultar su placer mientras recorría la mansión Hareton antes de que la familia se dirigiera a la pequeña iglesia, y luego a la parcela familiar donde James Blakely descansaría finalmente. Senna había hablado de todo ello con Patrick Holman, y él había visto con sus propios ojos al joven que recorría la finca con avidez, imaginando todo lo que iba a ser suyo cuando terminara el periodo de gracia de 9 meses. ¿Lo has hablado con él estas últimas semanas? Emma volvió a hablar, aunque esta vez parecía un poco más tranquila. Hemos hablado de todo, Emma. Y Patrick conoce muy bien mi situación y las limitaciones de tiempo que desgraciadamente me han impuesto. Estoy segura de que, si tuviera alguna duda sobre nuestro futuro juntos, la habría mencionado antes. Me pregunto si no deberías ampliar un poco tus horizontes, querida, expresó Emma mientras se levantaba y cruzaba la habitación hacia su amiga.
Con sumo cuidado, volví a sujetar un brillante rizo castaño chocolate del pelo de Senna que se había escapado. Ya está mejor, dijo y sonrió. Gracias. Senna se volvió hacia el espejo y pudo ver cómo la intervención de su amiga había mejorado mucho el aspecto de su pelo. Emma, ¿quieres decir que debería buscar otro hombre para casarme? Senna no se volvió para mirar a su amiga, sino que habló a su propio reflejo, casi como si estuviera manteniendo la conversación consigo misma. Solo creo que deberías mantener la mente abierta sobre el tema. Después de todo, debes cuidar de ti misma por encima de todas las cosas. No podría, de verdad. Amo a Patrick con todo mi corazón, y sé que él también me ama. De verdad, si pensara por un momento que he cambiado de opinión sobre él y que he buscado a alguien con quien casarme inmediatamente, estoy segura de que se sentiría terriblemente herido. Pero él no tiene por qué saberlo, ¿verdad? Pero lo sabría, Emma, y eso ya sería bastante malo. No, estoy muy segura de Patrick y de sus intenciones hacia mí. Nos casaremos como siempre hemos hablado, y mi madre y mi hermana estarán seguras. Y no solo ellas estarán seguras, sino que yo seré feliz. Patrick y yo seremos felices, Emma. Estoy convencida de ello.